Hola, aventurero. ¿Listos para una aventura en el tiempo? Abróchense los cinturones porque hoy nos vamos directito al pasado. A una época en la que la leche llegaba en botellas de vidrio y los teléfonos tenían disco para marcar. Sí, a los años 50. Prepárense para recordar 25 cosas que ya no existen, pero que fueron la onda en su momento. ¿Cuántas de estas cosas recuerdas? Vamos a descubrirlo. ¿Se imaginan tener que marcar un número girando un disco? Y esperar a que volviera a su lugar para marcar el siguiente número. Los teléfonos de disco eran otra historia. Nada de llamadas rápidas. Aquí había que tener paciencia. Y el sonido, ese ring metálico que te hacía saltar del sofá. ¿Qué tiempos aquellos? Olvídense de ir al súper por leche. En los años 50 te la traían a casa. El lechero, con su uniforme blanco y su sonrisa de oreja a oreja, dejaba las botellas de vidrio en la puerta de tu casa cada mañana. Y lo mejor es que la leche era fresca, recién ordeñada. Nada de esas cajas de cartón que encontramos ahora. Netflix, HBO. En los años 50 la gente iba al autocinema. Imagínense, una noche estrellada, una película en blanco y negro y el sonido que salía de una pequeña bocina en tu auto. Era un planazo romántico y divertido. Y ni hablar de las palomitas. En los años 50, el cabello no se movía ni con un huracán. La laca era la reina del estilo, y cuanto más volumen, mejor. Los peinados eran verdaderas obras de arte, y las mujeres pasaban horas en la peluquería para conseguir el look perfecto. Eso sí que era dedicación. Los autos de los años 50 parecían sacados de una película de ciencia ficción. Grandes, brillantes, y con esas aletas que parecían alas. Eran un símbolo de estatus y modernidad. Y ni hablar de los colores, rojo cereza, turquesa, amarillo canario. Eran una fiesta sobre ruedas. Pongamos una moneda en la máquina del tiempo y a bailar. Las jukeboxes eran el alma de las fiestas y los cafés en los años 50. Elegir tu canción favorita entre un montón de vinilos era toda una experiencia. Y ni hablar de la emoción de ver cómo la máquina seleccionaba el disco y comenzaba a sonar la música. Era magia pura. Olvídense de los canales de cable y las plataformas de streaming. En los años 50, la televisión era en blanco y negro, y solo había unos pocos canales. Pero eso no importaba, porque la televisión era un evento familiar. Todos se reunían alrededor de la pantalla para ver sus programas favoritos. Eran tiempos más sencillos. ¿Quién necesita un skatepark cuando tienes patines de 4 ruedas? En los años 50, los niños y jóvenes se deslizaban por las calles y parques con estos patines. Era una forma divertida y barata de pasar el tiempo al aire libre. Y una excelente manera de ejercitar las piernas. Los smartphones no eran ni siquiera un sueño en los años 50. La gente usaba relojes de bolsillo para saber la hora. Estos relojes, generalmente guardados en el bolsillo del chaleco o del pantalón, eran un símbolo de elegancia y sofisticación. Y no necesitaban batería. Olvídense de los auriculares inalámbricos y los altavoces Bluetooth. En los años 50, la música se escuchaba en radios de válvulas. Estos aparatos, con su sonido cálido y su aspecto característico, eran el centro de entretenimiento en los hogares. Y sintonizar la emisora favorita era todo un ritual. Tomar una foto en los años 50 no era tan fácil como apuntar y disparar. Las cámaras de rollo requerían un poco más de esfuerzo. Había que cargar el rollo, ajustar la exposición y el enfoque, y luego esperar pacientemente para revelar las fotos. Pero la emoción de ver las imágenes impresas en papel era indescriptible. Mucho antes de que existieran los videojuegos y las tablets, las familias se divertían con juegos de mesa clásicos. Monopoly, Scrabble, ajedrez. Eran juegos que reunían a grandes y chicos alrededor de la mesa, fomentando la conversación y la diversión sana. Las aventuras de Superman, Batman, Spider-Man. En los años 50, los cómics eran la forma más popular de seguir las historias de los superhéroes. Los niños esperaban con ansias la llegada del nuevo número a los kioscos, listos para sumergirse en un mundo de fantasía y acción. Mucho antes de Spotify y Apple Music, la gente escuchaba música en discos de vinilo. Colocar cuidadosamente la aguja sobre el disco, escuchar el suave crujir del vinilo. Era un ritual que los amantes de la música disfrutaban al máximo, y la calidad del sonido era simplemente inigualable. ¿Necesitas hacer una llamada importante pero no tienes teléfono en casa? No hay problema. En los años 50, las cabinas telefónicas estaban por todas partes. Eran pequeños refugios de privacidad en medio del bullicio de la ciudad.
y siempre había una disponible cuando la necesitabas. Olvídense de los correos electrónicos instantáneos y los mensajes de texto. En los años 50, la gente se comunicaba a través de cartas escritas a mano. Cada letra, cada palabra, cada trazo de la pluma tenía un significado especial. Y recibir una carta de un ser querido era un verdadero tesoro. El rock and roll no solo se bailaba, también se llevaba en el cabello. Los peinados con tupé, popularizados por Elvis Presley, eran la última moda entre los jóvenes de los años 50. Eran un símbolo de rebeldía y actitud, y requerían una buena cantidad de fijador para mantenerse en su lugar. La seguridad no era precisamente una prioridad en los autos de los años 50. Los cinturones de seguridad no eran obligatorios, y los autos no contaban con las medidas de seguridad que tenemos hoy en día. Viajar en auto era toda una aventura. Olvídense de los anuncios en color y los efectos especiales. En los años 50, la publicidad era en blanco y negro, y se transmitía principalmente por radio y televisión. Pero eso no significaba que no fueran efectivos. Los anuncios de la época eran creativos, pegadizos y memorables. Los relojes de cuarzo y digitales no existían en los años 50. La gente usaba relojes de cuerda, que requerían ser recargados manualmente cada día. Estos relojes, con sus intrincados mecanismos, eran verdaderas obras de arte. Y su precisión era asombrosa. En los años 50, la música salía a la calle gracias a las radios portátiles. Estos aparatos, que funcionaban con pilas, permitían a la gente escuchar sus emisoras favoritas en cualquier lugar. Eran perfectas para ir de picnic, a la playa o simplemente para pasear por el parque. Conseguir el peinado perfecto en los años 50 requería tiempo y dedicación. Los rulos, esos pequeños cilindros que se usaban para rizar el cabello, eran un elemento esencial en el tocador de cualquier mujer. Y pasar horas con la cabeza llena de rulos era un ritual de belleza casi sagrado. Los autos de los años 50 eran mucho más simples que los de hoy en día. Sus motores, equipados con carburadores, eran relativamente fáciles de entender y reparar. Cualquier persona con un poco de conocimiento de mecánica podía solucionar un problema básico. En los años 50, los niños no necesitaban videojuegos ni pantallas para divertirse. Los juegos de patio, como el escondite, la rayuela o el balón prisionero, eran la mejor forma de pasar el tiempo al aire libre. Eran juegos que fomentaban la imaginación, la actividad física y la socialización. Ajustar la antena del televisor para conseguir una buena señal era todo un arte en los años 50. Había que moverla, girarla, subirla, bajarla. Y a veces, ni siquiera eso era suficiente para evitar las interferencias. Pero cuando la imagen se veía clara, la satisfacción era enorme. Y hasta aquí nuestro viaje al pasado aventurero. ¿Cuál de estas cosas recuerdas con más cariño? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like al video. Hasta la próxima, aventurero.